empezó como un viaje cualquiera. Sol, surf, vuelos baratos entre Australia y Bali. Pero había algo raro, 9 chavales nerviosos, descoordinados y ojos que ya estaban puestos sobre ellos. Lo que ocurrió en las siguientes horas se convirtió en uno de los escándalos más duros y más incómodos del sudeste asiático. Hoy, en Pasaporte Criminal, el caso de los Bali Nine. Pasaporte Criminal, un podcast de crímenes a viajeros y viajeros criminales que te dejarán helado. Hola criminales viajeros, ¿cómo va la cosa? Pues yo muy contenta porque muchos de vosotros me habéis descubierto gracias a los vídeos que estoy creando en TikTok, pasaporte.criminal, y creo que andáis ahora mismo por aquí. Así que a todos vosotros os quiero mandar un besito y un abrazo de bienvenida. Además de eso, os quiero agradecer a todos el feedback que me estáis dando tanto del anterior episodio como de otros. Muchas gracias de corazón, porque siempre me sirve muchísimo. Y prometo no comentar tanto en este caso en primera persona como el anterior, que como os repetí varias veces me removió de verdad muchísimo. Dicho esto, si es tu primera vez por aquí, estarás diciendo: ¿qué me está contando esta señora loca? Pues bien, esto es Pasaporte Criminal, un podcast donde crímenes y viajes van de la mano. ¿Y servidora quién es? Pues soy Ararro, murciélaga con Z en redes sociales, periodista y blogger de viajes en Esto no es lo que parece, también con z.com, donde encontrarás guías gratuitas, descuentos y un montón de ideas para viajar por libre sin acabar viviendo una temporada en una cárcel de Indonesia. Que oye, inspiración en este episodio no te va a faltar. Siempre viajo con IATI con cobertura de retraso o cancelación del transporte. No porque haga magia, ojalá, sino porque si te pasa algo así y el retraso entra en las condiciones, al menos puedes recuperar lo que te gastes mientras esperas. La comida, los taxis, ese café carísimo del aeropuerto que te tomas solo para no llorar. Así que lo dicho, viaja con IATI si no quieres quedarte con mi cara patín. Te recuerdo que además tienes un 5% de descuento pinchando en el enlace que te dejo en el texto. Venga, ahora sí, poned el móvil en modo avión que os llevo rumbo al paraíso a conocer la historia de 9 chicos, de 9 criminales viajeros que tienen una historia que no la desearías tú para alguno de tus hijos. Antes de entrar en aeropuertos, cintas adhesivas y agentes siguiéndoles la pista, que ya llegaremos ahí, vamos a hacer algo importante, ponerlos a todos en una especie de mapa humano. Porque si no, esto se va a convertir en un sudoku de nombres australianos y nadie quiere eso. Vamos a ver quién era quién, sin desvelar todavía por qué acabaron todos juntos en Bali. Y es que nuestro primer vuelo tiene escala en Australia, que es donde vivían los 9 protagonistas de esta historia. Y mira, Australia, qué país. Yo estuve hace algo más de un año de luna de miel y todavía no he superado el shock de lo que es aquello. Todo ello te lo cuento en mi blog porque de verdad que aquella luna de miel fue de película. Pues aún con todo ese paraíso alrededor, nuestros chicos decidieron viajar a Bali, una isla que, por cierto, está muchísimo más cerca de Australia de lo que solemos imaginar. Y sí, los australianos van y vienen como quien coge un bus. Pero 9 jóvenes viajando casi a la vez, ahí ya dices, vale, aquí hay una historia y además, ¿qué se les perdió allí exactamente? Para entenderlo tengo que hacer algo básico, como te decía, contarte quién es quién, como en el juego, porque aunque les llamemos los Bali Nine, en realidad no eran un grupo homogéneo. Y atención a esto, australianos en este grupo había pocos que fueran realmente iguales, entre comillas. Venían de entornos distintos, de círculos diferentes y además ya eran viajeros antes de cometer ningún crimen. Así que venga, vamos a levantar las ventanitas del tablero y ver quién estaba sentado en ese avión. Al primero que te quiero nombrar es Andrew Chan, el de la sonrisa tímida y el carácter firme. Andrew nació en Sydney, hijo de inmigrantes chinos, y tenía 21 años cuando hizo este viaje. Trabajaba como supervisor en Eurest, una empresa de catering donde conoció a varios de los otros. Lo describen como un chaval responsable, con ese punto de me espabilo rápido, que hace que la gente se fíe de él. Era el típico chico que parece más mayor de lo que es, quizás por su forma de hablar, quizás por su actitud. Nada en su vida hasta entonces apuntaba a lo que vendría después.
Luego estaría Miuran Sukumaran, serio, reservado, inteligente y un buen tipo, según dicen. Miuran nació en Londres, pero creció en Sydney en una familia tamil de Sri Lanka. Trabajaba como oficinista financiero, muy organizado, muy centrado y con una vida que podría haber sido la de cualquiera de tus compañeros de trabajo. Tenía 24 años cuando viajó a Bali y, sin saberlo, su nombre iba a quedar unido para siempre al de Andrew. Luego estaba Renee Lawrence, práctica directa, la única mujer del grupo. Renee era de Newcastle, vivía con su pareja y también había pasado por Eurest, igual que Andrew y Norman. Era trabajadora, de carácter fuerte, de esas que te dicen las cosas a la cara, según comentarían después. Tenía 27 años cuando viajó a Bali y sí, era la única chica. Su perfil no tiene nada de misterioso, pues una mujer normal, vida normal, rutina normal, hasta dicen ese viaje. Luego tenemos a Tan Duc Tan Nguyen, otra vez Nguyen que te sonará de otro caso. Este era de Brisbane, con vida discreta, pero había nacido en Filipinas, de padres vietnamitas, y había crecido en Brisbane, o sea, menuda mezcla exótica. Tenía 21 años, era reservado y usaba a veces el alias de David. Se movía con naturalidad entre grupos distintos, lo que hace que su figura resulte un poco más difícil de situar. Era, pues, de estos chicos silenciosos que observan mucho y hablan poco. Luego tenemos a Martin Stephens, el mayor del grupo, camarero y buenazo. Martin era de Nueva Gales del Sur, Australia, tenía 29 años y trabajaba de camarero. Había coincidido con varios del grupo de Eurest también, esa empresa que parece un multiverso paralelo, la verdad. Era amable, tranquilo, de esos que siempre ayudan a los demás con las cajas pesadas. Si lo ves en fotos parece más un tipo familiar que alguien metido en líos. Luego tenemos a Michael Suhar, surfista, cristalero y veinteañero puro. Michael también era de Brisbane, tenía 19 años y vivía más preocupado por las olas que por el futuro. Había dejado su trabajo poco antes del viaje diciendo que se iba de vacaciones, así de manera literal. Tenía pequeños antecedentes, pues nada especialmente destacable. Era el clásico chico joven que aún estaba buscando su sitio. Y luego está Siji Chen, tranquilo, educado, de familia trabajadora. Siji Chen nació en Sydney, de origen chino-australiano, y tenía 20 años. Procedía del oeste de la ciudad, un entorno sencillo, también familiar. Todo en él pues parecía normal también, estudios, vida corriente, cero extravagancias, el típico chico callado que siempre dice, pues sí, todo fenomenal. Luego tenemos a Scott Rush, veinteañero impulsivo, algo caótico y también de Brisbane. Tenía 19 años como el anterior y venía de trabajos manuales. También tenía así como algún antecedente por consumo de drogas, cosas menores, nada, pues que lo marcara como un chico peligroso, ¿no? Más bien todo lo contrario, un chaval inseguro, impresionable y sobre todo muy, muy joven. Y nos queda Matthew Norman, el pequeño del grupo. Matthew nació en Quakers Hill y tenía solo 18 años. Trabajaba también en Eurest, igual que Andrew y Renee, así que su entrada en el grupo es de esas cosas que pasan por incierta. Trabajas juntos, te llevas bien y alguien te propone pues un viaje barato y dices, venga, pa'lante. En marzo de 2005, un mes antes del viaje, le pillaron en Australia, dicen, en un robo de coche, pero ni siquiera había ido a juicio. Esto todos son supuestos, no se ha quedado como condenado ni nada. Era un chaval con más impulsos que planes, según dicen. Como ves, son aparentemente chicos normales y nada fuera de lo común. Lo común entre ellos, pues al parecer no era la delincuencia, era algo mucho más humano y mucho más peligroso también. La sensación de que un viaje podía cambiarles la vida para mejor, y ese viaje era Bali. ¿Pero cómo? Dirás tú, ¿por qué les iba a cambiar la vida ese viaje? ¿Algo espiritual, algo inspiracional? Pues no, querido amigo, ese viaje iba a ser mucho más oscuro de lo que parece. Bueno, pues ya tienes los perfiles que igual estás pensando, madre mía, me voy a perder con tanto nombre. Pero tranquilo, que te voy a ir guiando, sobre todo porque aquí va a haber dos piezas clave en el asunto que serían Andrew Chan, el de padres inmigrantes chinos, y Miuran Sukumaran, el londinense que con ascendencia de Sri Lanka.
Vale, seguro que te estás haciendo una pregunta clave y es ¿de qué narices se conocía esta gente? Porque Australia es bien grande. Pues bien, estos 9 no eran un grupo de amigos, para nada. Ni eran una pandilla, ni crecieron juntos, ni se iban todos de cañas los viernes. Hay conexiones sueltas que ahora te paso a contar para que te sitúes ya del todo, pero lo que tienes que saber es que no eran amiguis ni nada. El primer núcleo vamos a llamarlos el trío de Eurest. Empecemos por donde empieza casi todo, una empresa de catering llamada Eurest. Allí trabajaban Andrew Chan, Matthew Norman y Renee Lawrence. ¿Te acuerdas? Porque te lo he ido contando. Vamos, 3 compañeros de trabajo que se conocían bien, que confiaban los unos en los otros y se movían en la misma órbita. Vale, ¿y qué pasa a partir de aquí? Pues aquí hay un nexo, que es Andrew Chan. ¿Y con quién es nexo? Pues con Miuran Sukumaran, el otro supuesto cabecilla de todo este plan, el de Londres. La conexión entre estos dos fue básicamente el pegamento que terminó uniendo a todo el grupo. Ellos no eran compañeros de trabajo ni vecinos, no venían del mismo barrio y ni siquiera tenían familias parecidas. Al parecer se conocerían en 2002 en una de esas fiestas donde media Sydney acaba conectando con la otra media. Un amigo común, un salón lleno de gente y ahí estaban Andrew, más joven y más inquieto, y Miuran, más serio, más de observar antes de hablar. Así que sí, ellos sí eran amigos antes de todo este viaje, todo lo que te voy a narrar después, y esa amistad es la que habría sostenido el núcleo duro del grupo. Vale, te he situado ya a 4 de los 9. ¿Y qué pasa con el resto? Pues nos quedan los 2 de Brisbane, por cierto, me encanta Brisbane, viviría allí, por favor, si tienes oportunidad, visítalo, que son Scott y Michael. Vale, pues estos 2 pues se conocían de antes, eran amigos jóvenes, dicen que impulsivos, con vidas ciertamente parecidas y ese tipo de amistad de barrio que se construye rápido. No conocían al grupo de Sydney así como de manera natural, pero terminaron encajando como piezas que alguien coloca en el puzzle. Luego nos quedan los satélites, los que entraron casi al final, los que orbitaban cerca pero sin tener un vínculo íntimo con nadie, que son Sigi Chen y Tanduk Nguyen. No venían del círculo central, ni del trío del trabajo, ni del dúo de Brisbane. No eran mejores amigos de nadie, entraron como la ecuación casi al final, algo raro, como fichas nuevas añadidas al tablero que como parte del grupo original. Y el último que falta para terminar este grupo sería Martin Stephens, el mayor, el tranquilo, el conocido de refilón. Martin, al parecer, habría coincidido con algunos en Eurest, en la empresa esta, pero no formaba parte de ningún grupo sólido. Era más mayor, era más calmado, más como haciendo su vida. Ese tipo de persona que no llama la atención, pero que de repente está dentro del plan porque alguien le pasó la idea y a él le cuadró. Entonces, ¿era esto un grupo unido? Pues para nada. No sé a ti, pero a mí esto se me plantea una pregunta clave. Un grupo de 9 personas poniéndose de acuerdo para una operación nada legal, ¿qué podría salir mal, verdad? Efectivamente, amiga, absolutamente todo. Vamos a ver, si es difícil planear un viaje con tus suegros, imagínate coordinar a un grupo de 9 desconocidos para algo ilegal. Terrible. El caso es que, como te decía, estos 9 terminaron mirando hacia el mismo lugar, Bali. Y ahora sí, a partir de aquí empieza la parte del viaje, los billetes y ese movimiento casi coreografiado que levantó la primera sospecha real. Cuando nuestros protagonistas aterrizan en Bali, no llegan todos juntos ni salen en plan excursión de fin de curso, nada de eso. Llegan en vuelos distintos, algunos con horas de separación, otros incluso con días de diferencia. De hecho, si alguien los hubiese estado observando sin saber nada más, como una turista más en el aeropuerto de Denpasar, habría pensado que aquellos jóvenes no tenían absolutamente nada que ver entre sí. Bali, además, es el sitio perfecto para pasar desapercibido. La isla está siempre llena de mochileros, de surfistas, de yogis que se creen cometas espirituales y de australianos quemados por el sol, junto a familias, motoristas sin casco y expatriados que llevan allí 10 años de paso. Es un caos ordenado que lo absorbe todo. Y el clima, madre mía, apenas bajas del avión y te pega un bofetón de humedad del 90%, es de calor tropical que se te mete por los poros. Entre las zonas más turísticas está Kuta, que en 2005, igual que ahora pero más salvaje, era una mezcla de surf barato, fiesta, chiringuitos, tatuajes improvisados y hoteles modestos con piscinas turquesas que parecían irresistibles después del vuelo. Varios de ellos se movieron precisamente por esa zona durante los primeros
primeros días de estancia en Bali. Lo que ellos no sabían, atención, es que mientras bajaban del avión, recogían mochilas y buscaban taxis, la policía indonesia ya tenía sus nombres apuntados. No por casualidad, claro. La Policía Federal Australiana había avisado unos días antes a los agentes de Bali que estuvieran atentos a ciertos jóvenes que tenían previsto volar a la isla por motivos poco claros. No les dijeron exactamente qué iban a hacer porque Australia tampoco lo sabía del todo, pero sí que merecía la pena estar con ojos abiertos. Vaya, aunque los chavales jugaban fuera de casa en un país donde las normas son bastante más estrictas que en Australia, a los investigadores australianos poco le importó esto y fueron, abro comillas, cierro comillas, los chivatos del asunto. No lo critico, ojo, que quede claro, pero conociendo que las condiciones, las penas que puede haber en Indonesia, fue un tema muy polémico en Australia, que los australianos se volvieron locos cuando fue el desenlace, ¿no? El caso es que la policía sospechaba lo que tú ya intuirás: esos chavales no iban de viaje turístico, sino de narcotráfico. Iban a Bali a por heroína. El caso es que los australianos eran conocedores de parte de información y no se equivocaron en la alerta. En cuanto los 9 empezaron a desperdigarse por la isla, Indonesia comenzó a observar sin que ellos se dieran cuenta. Una vigilancia muy sutil para que ellos no apreciasen absolutamente nada. Aún así, los chavales se esforzaron en disimular y, ¿por qué no?, en disfrutar del viaje. Los primeros días en Bali fueron una mezcla de turismo y movimientos que para cualquiera habrían sido inocentes. Unos alquilaron moto, otros hicieron compras, algunas apenas pisaron la playa, iban caminando de un hotel a otro, reuniéndose en pequeños grupos, yéndose a ratos y volviendo sin un patrón claro. Movimientos normales para chicos veinteañeros en la isla, si no fuera porque estaban más fichados que nada. Y la policía se fijó mucho. Mientras ellos seguían moviéndose de un hotel a otro, convenciéndose de que nada podía salir mal, los agentes indonesios, cuaderno en mano, empezaron a unir puntos que muy pronto formarían un mapa completo. Un mapa del que ya no tenían escapatoria y se convertirían muy pronto en otros criminales viajeros en Indonesia. Antes de llegar al 17 de abril de 2005, el día en que se precipitó todo, tenemos que profundizar en la relación de los dos cabecillas, que va a explicar, en cierta manera, cómo estos chavales acabaron traficando con drogas en Bali. Y es que esta información clave para entender del todo esta historia saldría de los labios de la única protagonista femenina de la historia, que ya te adelanto fue la mejor parada, Chica Lista. El caso es que René Lorenz dijo que lo de Bali no habría empezado en abril. Ay, amigo, que estos chicos ya habrían traficado antes, viajes de éxito. Pero tenemos que echar páginas más atrás del primer viaje de drogas. Te cuento. Todo arrancaría con Miuran Sukumaran, que siempre se ha contado como el segundo al mando, pero que cuando lo conoces un poco ves que es algo, un poquito más complejo. Miuran, como te comenté, nació en Londres, creció en Sydney y llevaba una vida completamente normal hasta que descubrió el mundo de unicornios, que te plantea una vida de lujo mezclada con lo más turbio, las drogas. Según contaría él después, empezó a consumir drogas joven y contó a una entrevista de 2010 en el programa Dateline de SBS que lo que realmente lo enganchó no fueron las drogas, sino el estilo de vida. Él mismo lo explica sin adornos. Un amigo de la uni lo llevó a una cena, le hablaron de unirse a una banda y Miuran se rió. Pero luego vinieron las cenas pagadas, las copas, las noches en discotecas, los chicos con BMW, las chicas espectaculares a su alrededor y las facturas que parecían desaparecer por arte de magia.
Y claro, comparas eso con un salario básico de toda la vida, de sueldo mínimo, y dices, ¿cómo narices hacen esto? Desde luego, pues no es con un trabajo normal. Y él, según afirmaría, no quería seguir así 50 años, con un sueldo básico, en una oficina, bla, bla, bla. Y entonces aquí es donde entra Andrew Chan, que sería la persona que cambiaría por completo su vida. Se conocen en 2002 en una fiesta de un amigo común, como te había dicho, y los chicos pues conectan muy rápido. A partir de ahí sería cuando empiezan a moverse juntos, a juntarse con gente que ya estaba metida hasta las rodillas en el tráfico de drogas entre pues estos dos países, entre Indonesia y Australia. Y poco a poco se convierten en una dupla que, según la policía, funcionaba con una jerarquía muy clara, según ellos. Dicen que Chan sería como el cerebro, ¿no? Y que Miuran tenía como ese perfil más físico, más contundente, que los periódicos llamaron después el enforcer, el que entrenaba jiu-jitsu brasileño. Y ahora viene lo que casi ninguno nos esperábamos en este momento, lo que se descubrió cuando se precipitó todo. Y es que este viaje no habría sido el primero, ni siquiera el segundo. Hubo un ensayo y luego otro. Sí, ahora cierra la boca que te los cuento. El primer viaje fue en octubre de 2004, el ensayo que salió demasiado bien. Según Renee, la que luego cantó todo, ese octubre Chan viaja a Bali y ella también. Ella se queda en un hotel, él en otro, y Miuran aparece por allí también porque ya estaba metido hasta las cejas en el plan. Y lo que cuenta Renee es muy fuerte, que les pegaron paquetes al cuerpo a ella y a Chan y que la novia de Andrew, Grace, también voló de vuelta con paquetes encima. Todos pasaron controles sin ningún tipo de problema. Al llegar a Australia entregaron el material en una casa y días después Chan le da $10.000 en efectivo. Así, sin rodeos, facilísimo. Tú imagínate cómo se les queda el cuerpo después de eso. El plan funciona, no pasa nada, vuelven a sus vidas y el mensaje que se te queda grabado es: bueno, pues esto se puede hacer y me da pasta. Segundo intento en diciembre de 2004, o sea, 2 días después prácticamente. Pasan unas semanas y lo vuelven a intentar. Renee viaja el 5 de diciembre con dinero para vuelos y hotel también, otra vez al mismo sitio. Dice que había 7 personas implicadas, incluyendo a Andrew, a Matthew Norman y a Tanduk Tan Nguyen, al que por aquel entonces llamaban David. Pero esta vez los proveedores fallan, que si había problemas de dinero, que si alguien sabía demasiado, total, que no reciben nada. El viaje se queda en una especie de misión abortada y todos vuelven a Australia como si hubieran ido de vacaciones. Y es justo aquí donde empieza a formarse ese núcleo extraño de confianza y tensión también, ojo, entre ellos. Porque, a ver, ya habían probado que se podía y también habían probado que cuando no se podía la cosa olía a peligro. Pero se quedaron con esa espinita clavada y el viaje lo tendrían que volver a organizar. Mejor, con más tiempo, más a lo grande. Pero ¿qué pasa? Que después de 2 viajes la policía australiana ya estaba mosca, solo que los 9 de Bali no lo sabían. Y entonces sí llega abril de 2005, el viaje definitivo. Este tramo es el que Renee relata con más detalle. El 5 de abril, 10 días antes del operativo, se reúne con Sukumaran, con Sinji Chen y con Martin Stephens en un hotel de Sydney. Según ella, Miuran mete en sus bolsas todo lo necesario para preparar a las mulas: bolsas herméticas, cinta médica, bandas elásticas, mallas ajustada tipo bike shorts. Herramientas que luego aparecerían también en Bali. Ella dice que le dan dinero. Martin Stephens, en cambio, contaría después que lo amenazaron de muerte si no colaboraba. Esto a saber. Y aunque sus versiones no coinciden del todo, lo que está claro es que la presión ya pues no era la de octubre. Esto era otra cosa. El día siguiente, el 6 de abril, según informes policiales, Sukumaran entrega más dinero para billetes de avión a otro grupo. Y a partir de aquí, todo se vuelve un tanto extraño. Chan y Renee hablan prácticamente cada día, hasta que el 13 de abril, Andrew cambia de número de móvil así de repente. Ese mismo día ordena a varios del grupo cambiar de hotel. Y claro, tú lees eso y te da la sensación de que él, pues como que ya intuía algo, que se estaba moviendo así como nervioso, que había señales que no contaba en voz alta.
Y ya llegamos a Bali a días del desastre. Sukumaran se aloja en el Hard Rock Hotel, donde también está Chang. Otros se dispersan por Kuta. Los movimientos no están del todo claros, ni la policía pudo, la verdad, reconstruirlo con precisión, pero lo que sí se sabe es que el 17 de abril Miuran aparece en el Melasti, en un hotel que se llama así, con Chen, con Nguyen y con Norman. Deja sus bolsas y dice que se vuelve al Hard Rock. Y ese va a ser su último desplazamiento en libertad. Y ahora, ya que te he contado toda la previa, llegamos al 17 de abril de 2005. Ese día, que además es el cumpleaños número 24 de Miuran, amanece con una calma que no tiene nada que ver con lo que está a punto de pasar. Los 9 están desperdigados por Kuta, algunos reorganizando mochilas, otros listos para ir al aeropuerto, otros aún entrando y saliendo de habitaciones como si tuvieran tiempo de sobra. Y lo fuerte es que ninguno, absolutamente ninguno, tiene la sensación de estar siendo observado. Pero la policía indonesia sí lo tiene claro. Así que montan una operación que sobre el papel parece casi imposible: detener a los 9 en distintos puntos a la vez sin darles margen para avisarse entre ellos. Primero van al aeropuerto de Denpasar, donde varios de ellos ya están en modo vuelta a casa, billetes en mano, caras cansadas y ganas de dormir en su cama. La policía entran vestidos de paisano e identifican a cada uno y les piden que los acompañen. Y de repente los chicos, que pensaban subirse a un avión, están siendo apartados a un lateral mientras el resto de turistas hacen fila. En cuestión de minutos, Martin Stephens cae con 3,3 kilos de heroína pegados al cuerpo. Renee con 2,6, Michael con 1,75 y Scott con 1,3. Todos con la literalmente al torso, envuelta con cinta, ladrillo sobre piel. No hay forma de suavizar esa escena. Y mientras eso ocurre al mismo tiempo, otro grupo de agentes se mueve hacia el Hotel Melasti, que se había convertido, sin que ellos lo supieran, en el epicentro de toda la vigilancia. Allí está Miuran, está también Shinji Chen, está Nguyen y está Matthew Norman. Los agentes llaman a las puertas que ya conocen de memoria, entran y la escena es completamente distinta a la del aeropuerto. Están los 3 tipos con las mochilas abiertas en el suelo. En una de esas habitaciones se encuentran 334 gramos de heroína, además de todo el material para preparar los paquetes, todos los restos, la cinta adhesiva, los plásticos, las bandas elásticas y una báscula también. La policía lo interpreta como lo que es, la parte logística del plan. Y mientras unos caen en el Melasti y otros en el aeropuerto, falta uno, falta Andrew Chan. Andrew no está en ninguna de esas 2 localizaciones. Está sentado en su asiento, dentro de un avión de Australian Airlines, esperando que cierren puertas para ir rumbo a Sydney. Tiene su tarjeta de embarque, tiene 3 móviles y no tiene ni un gramo de droga encima, ni uno. Pero los agentes suben al avión directamente a por él. Y los agentes lo detienen, no le gritan, no los posan delante de todo el mundo, simplemente lo sacan de allí mientras algunos pasajeros miran sin entender qué está pasando y otros ni se dan cuenta de que en ese asiento vacío había alguien que en cuestión de minutos va a ser uno de los nombres más repetidos en Australia. Y así, en pocas horas los 9 quedan detenidos, en hoteles, en aeropuertos, en un avión, en pasillos, separados, confundidos, sin saber exactamente qué piezas tiene la policía y cuáles no. Para ellos sigue siendo un terremoto sin explicación. Para la policía, en cambio, es la culminación de un operativo que empezó mucho antes de que ellos pisaran la isla. Aquí termina el operativo y aquí empieza, ahora sí que sí, la parte más dura, porque, amiga, lo que te queda por escuchar son los interrogatorios, las versiones que empiezan a chocar, quién dice qué, quién culpa a quién y quién calla. Y lo peor de todo, las sentencias, porque no te imaginas cómo va a acabar todo esto. Así que ajusta bien los auriculares, que continuamos.
Tras las detenciones, cada uno de los 9 acaba en una sala distinta. No hay golpes ni escenas de película, pero sí un ambiente seco donde queda claro quién pregunta y quién responde, y ahí empiezan las diferencias. Renee Lawrence es la más lista, como te decía, y es la primera en hablar. Declara que Andrew Chan la obligó a viajar, que la presionó y que si desobedecía temía por su familia. También afirma que él pagaba vuelos y hoteles y que ella nunca tuvo claro qué iban a hacer hasta que ya estaba dentro del plan. Más tarde matizará parte de esto, pero en ese momento lo dice así, tal cual. Scott Rush también señala a Chan. Cuenta que fue Andrew quien le colocó la heroína al cuerpo usando guantes de goma. Pero esto no es lo más fuerte relacionado con este chico, porque aparece ahora mismo, que te vas a quedar de hielo, una pieza clave inesperada en esta escena que explica gran parte de esta historia. Atento, porque destapamos qué hizo el padre de Scott Rush. Mientras Scott está declarando en Bali, en Australia se descubre que su padre, que fue él, Lee Rush, el que había intentado detener esta historia antes de que empezara. Fue él el que llamó a la Policía Federal Australiana semanas antes del viaje, preocupado porque su hijo hablaba de Bali, hablaba de dinero fácil y de un plan que no sonaba nada bien. Según el padre, la AFP le dijo que hablarían con Scott, que le avisarían de que estaba bajo vigilancia para que se echara atrás. Pero es que ese aviso nunca llegó. Lo que sí llegó, como ya sabéis, fue el tipo de aviso. La AFP había informado a la policía de Indonesia 2 semanas antes de las detenciones, después de llevar unas 10 semanas investigando al grupo. Cuando esto sale a la luz, cuando se sabe esta información, el caso deja de ser solo una trama de tráfico de heroína y se convierte en algo más grande. ¿Hasta dónde llega la cooperación policial cuando tus ciudadanos pueden acabar frente a un pelotón de fusilamiento? Y como te decía, fue muy polémico porque se hizo toda esta información pública en Australia y empezó el debate. ¿Por qué avisar a Indonesia, donde la pena de muerte está sobre la mesa, y no al propio Scott, o detenerlos en Australia o interrogarlos allí o lo que sea? La AFP responde que la cooperación internacional funciona así y que no pueden elegir países según sus leyes. Mientras tanto, en Bali, las declaraciones de los presuntos cabecillas pues ya irían por otro camino. Miuran Sukumaran niega todos los cargos. Dice que no recuerda, que no conoce a algunos de los compañeros y que no sabe nada del plan. Cuando los jueces le piden que firme su nombre para compararlo con la firma de una declaración previa, Miuran, agárrate, lo hace 4 veces, cada una con un estilo distinto. Por su parte, Andrew Chan permanece en silencio durante casi todo el proceso. No acusa a nadie, no se defiende en detalle, no entra al juego. Su primera intervención real llega al final, cuando lee una declaración breve. Dice que él tiene 22 años, que nunca ha amenazado a nadie y que solo pide una oportunidad para empezar de nuevo. La corte escucha, pero no modifica absolutamente nada. Paralelamente, en Australia, el padre de Scott interpone una demanda contra la AFP por haber entregado información que podría haber llevado a su hijo a la pena de muerte. El caso llega al Tribunal Federal y en 2006, te avanzo, es rechazado. El tratado que limita qué datos pueden compartirse solo se aplica después de que alguien esté formalmente imputado, y Scott, en ese momento, en el momento que su padre entrega la información, no lo estaba. Así que todo lo que intentó el padre después, nada, no sirvió de nada. ¿Y qué pasó en Bali? ¿Qué pasaría en el juicio? Pues te lo voy a contar. En Bali los juicios comienzan el 11 de octubre de 2005. A Chen, Nguyen y Norman los juzgan juntos. Chan y Sukumaran van en procesos separados. Y mientras avanzan las sesiones, la prensa local habla de tensión dentro del grupo. Las mulas pues se sienten traicionados y los supuestos líderes prefieren no mirar a nadie. Los juicios avanzan lento, casi a tirones, durante meses. Y cuando por fin llegan las sentencias, no lo hacen como un mazazo único, sino como una especie de ola que se va llevando a cada uno por separado. Es durísimo de escuchar incluso hoy, así que imagina vivirlo allí. Los primeros en recibir sentencias son las mulas: Martin Stephen, Renee Lawrence, Scott Rush y Michael Suhag. Ellos eran los que llevaban droga pegada al cuerpo y los jueces lo dejan claro desde el principio. La cantidad es enorme y en Indonesia eso pesa como el plomo. Las condenas empiezan a caer una tras otra.
cadena perpetua, perpetua para uno, perpetua para el otro, perpetua para el siguiente, y así hasta dejar claro que el tribunal no piensa suavizar nada porque sean extranjeros, turistas o jóvenes. Para René Lawrence, que había colaborado desde el minuto 1, llega aquí la excepción. Primero cadena perpetua y luego el Supremo se la reduciría a 20 años. Y ya te digo cómo acaba esto, te lo voy a adelantar porque es que esta muchacha no cumple nada más que 3. Es la única del grupo que consigue una rebaja real, la única. Te cuento porque el resto corren todos una suerte diferente. Scott Rush, que había señalado a Andrew que venía con toda la polémica del aviso de la FP y demás, vive uno de los momentos más violentos del caso. Y es que recurre su cadena perpetua y al recurrirla, el tribunal va en dirección contraria. Le imponen la pena de muerte. Solo años después, en 2011, conseguiría que se la volvieran a conmutar a cadena perpetua. Pero todo esto, que ya es estremecedor, no prepara a nadie para lo que viene después, porque falta la sentencia de los dos señalados como cabecillas, Andrew Chan y Miuran Sukumaran. Lo que se vive en la sala cuando los jueces entran a dictar sentencia es de esos momentos que se te quedan clavados. Los chicos están serios, sin gestos. Las familias contienen el aire. La prensa sabe que lo que salga de esa pues va a ser histórico. El juez lee despacio, sin dramatismo, casi con rutina. Primero uno, luego el otro. Y lo dice con esa frialdad burocrática que te congela la sangre. Pena de muerte. Andrew y Miuran van a ser fusilados. Y lo fuerte, lo llamativo es que no hay gritos, no hay escenas de película, hay silencio. El tipo de silencio que no sabes llenar ni aunque te pagaran por intentarlo. El caso es que atención al panorama que tenían estos chicos, ¿no? Algunos cadena perpetua, otro 20 años y 2 pena de muerte. A partir de ese día, pues el caso ya no solo judicial, se convierte en todo un conflicto diplomático para que no acaben con la vida, sobre todo de estos chicos, y también para traerlos a casa, ¿no? Cuando cae la pena de muerte para Andrew Chan y Miuru Sukumaran, parece que el caso ya no tiene más recorrido. Pero ese 14 de febrero de 2006, San Valentín, ironías de la vida, no es un final, es el principio de un proceso desgarrador que va a durar 10 años. Los dos acaban en la cárcel de Kerobokan, en una isla. Es una cárcel bastante peculiar que os invito a ver un documental que os lo dejaré en el texto de YouTube, que salen ellos, hablan ellos, sus familiares, y se ve la cárcel que al final parecen como unas casitas así como del sudeste asiático con jardincito y demás, que está bastante bien el documental, así que os dejaré el enlace para que podáis ver todo esto. Y aquí viene algo que nadie esperaba, porque Andrew y Miuran cambian, no un poco, no reflexionan, cambian de forma tan profunda y tan sostenida que hasta el gobernador de la prisión, el propio responsable del lugar, llega a describirlos como presos modelo. Andrew Chan se vuelca en la fe, da clases de inglés, organiza servicios religiosos, ayuda a otros presos a estudiar y se convierte en una especie de referente para chavales que llegan perdidos a la cárcel. Por su parte, Miuran Sukumaran se transforma por otro camino, la pintura. Hace unos cuadros increíbles. Primero dibuja para no volverse loco, luego pinta para expresarse y termina convirtiéndose en un artista reconocido, con exposiciones, con apoyo a instituciones culturales australianas y un nivel de talento que sinceramente nadie había imaginado al ver los titulares de 2005. Y en 2015, días antes de su ejecución, pinta un último cuadro. Un autorretrato con una bandera indonesia roja que sangra hacia abajo. Es devastador verlo sabiendo lo que iba a pasar. De hecho, a raíz de esto también se ha hecho una película sobre esto, en el que él es el protagonista con los cuadros y demás, que no he visto, pero he leído la reseña, así que también os la voy a dejar. Y fuera pues hay otra batalla, la de intentar librarles pues del fusilamiento, pero el presidente pues parece ser que se niega, que dice que ni de coña, que esta gente tiene que morir. Y aquí conviene recordar quién es el presidente, pues es un señor recién llegado al poder con un discurso durísimo contra las drogas. Él mismo lo dice varias veces, que no habrá clemencia para narcotraficantes, punto.
Las peticiones diplomáticas aumentan. Australia presiona, el primer ministro pide clemencia. Se organizan vigilias, conciertos, cartas abiertas, campañas en redes sociales, intervenciones parlamentarias, actos públicos en Sydney y Melbourne con miles de personas. Pero nada cambia. Y en enero de 2015 el presidente rechaza oficialmente su clemencia. Y con esa decisión se activan los protocolos de ejecución. Y en ese momento tan extremo aparece una figura que nadie esperaba, Febiyanti Erewila. Ella no era amiga, ni antigua pareja, ni contacto anterior. Era una joven cristiana indonesia que acudía a la cárcel como voluntaria en un ministerio de visitas a presos. Ahí, en Kerobokan, conoció a Andrew, primero como parte de esas visitas pastorales, luego como interlocutor habitual y con el tiempo como un apoyo emocional muy real, casi un refugio dentro del caos. Y cuando llega la orden de traslado para la ejecución, su relación da un paso más. El 27 de abril de 2015, Andrew se casa con Febiyanti dentro de prisión. Una ceremonia mínima, sin música, sin familia, sin flores. Solo dos personas intentando agarrarse a algo que tuviera sentido antes de lo inevitable. Mientras Andrew se centraba en su mujer, pues Miura se centraba en la pintura. Y no solo eso, porque recibe el título de asociado en Bellas Artes por Curtin University directamente desde la celda. El contraste es brutal, una carrera artística que despega al mismo tiempo que se acerca a su final. Poco después llega el aviso definitivo. Sin vueltas, sin esperas, sin margen, la ejecución está programada. La noche del 28 de abril, Andrew y Miura, junto a otros 6 condenados, son sacados de sus celdas y llevados al claro donde se hacen las ejecuciones por fusilamiento. Van caminando, no aceptan la venda en los ojos, quieren ver el horizonte. Y antes de que suenen los disparos, ocurre una imagen que se ha quedado grabada en todos los relatos de esa noche. Empiezan a cantar el Amazing Grace. Es un himno cristiano sobre el perdón y la salvación y ha sido adoptado por diversos grupos, desde esclavos hasta el movimiento por los derechos civiles. Ellos, uno al lado del otro, sin temblar. A las 12:25 de la noche del 29 de abril de 2015, Andrew Chan y Miuran Sukumaran son ejecutados. Australia congela relaciones diplomáticas durante semanas. Indonesia mantiene su postura y miles de australianos encienden velas en plazas y aceras porque, más allá de las sentencias, la humanidad de lo que ocurrió esa noche deja una marca difícil de borrar. Pero el caso no se acaba aquí, porque falta otra parte del caso, que es qué pasa con los otros 7. Y la única que consiguió salir en libertad, René Lawrence. Pues René, que había colaborado desde el primer día y había señalado a los jefes, recibió primero cadena perpetua, pero luego el Tribunal Supremo, como te he dicho, le redujo a 20 años. Aún así, vivir en Kerobokan no fue precisamente fácil. Intentos de suicidio, problemas disciplinarios, traslados de prisión y un deterioro emocional evidente. Con todo eso, siguió cumpliendo. En 2018, tras 13 años y medio de condena, que te he dicho 3, pero es después del juicio, su pena fue conmutada y fue liberada y deportada a Australia. Y nada más pisar su país, se supone que se entregó a la policía por unos asuntos pendientes, tipo conducción temeraria y robar un coche o no sé qué. Lo resolvió con una multa y orden comunitaria. Desde entonces, pues llevaría una vida absolutamente normal y tranquila. Martin Stephens, ¿qué pasó con él? Pues su condena, cadena perpetua. Intentó apelar para rebajarla a 10 años, pero nada se movió. Con el tiempo, atención, fue trasladado a una prisión de Java Oriental. Pasó casi 2 décadas preso antes de ser uno de los repatriados a Australia en 2024. Hoy está con su familia intentando reconstruir una vida que dejó en pausa a los 29 años. Scott Rush, el chico cuyo padre pidió ayuda antes de toda la historia, fue también el que le cayó cadena perpetua y que al recurrirla le llegó la pena de muerte y que años después consiguió que se le volvieran a conmutar a perpetua, pues pasó tiempo en la temida prisión de Nusa Kambangan, la misma isla donde ejecutaron a Andrew y a Miuran. En diciembre de 2024 fue repatriado a Australia y se le comunicó que podría reintegrarse a la sociedad sin más penas pendientes. Así que este también está fuera. Luego está Michael. ¿Qué pasó con Michael? Pues que también le cayó pena perpetua, luego se la redujeron brevemente a 20 años y después volvieron a subir la perpetua. Este también fue repatriado a Australia en 2024.
Sigi Chen pues lo condenaron a cadena perpetua y la pena al apelar pues también le subió a pena de muerte. En 2008 se la volvieron a bajar a perpetua. Ha pasado casi 2 décadas preso en Kerobokan y en diciembre de 2024 también fue repatriado y liberado. Matthew Norman, el más joven del grupo, también condenado a cadena perpetua y también regresó a Australia en 2024. Nguyen, por su parte, pues tuvo un final más triste porque también fue condenado a cadena perpetua, pero no conseguiría regresar a Australia en 2024 porque moriría en prisión en 2018 por un cáncer de estómago. Tenía 34 años. Y esta historia pues tiene un final bastante triste, ¿no? Bastante duro, porque si lo piensas, este grupo que salió de Australia en 2005 creyendo que iba a volver a casa con dinero fácil, terminó dividido en 3 destinos. Unos muertos, otros salvados por un milagro administrativo y otros que volverían a pisar la calle 20 años más tarde siendo personas completamente distintas a las que fueron. Y mientras detrás pues quedan familias rotas, madres que envejecieron viendo a sus hijos por videollamada desde un locutorio, padres que hicieron lo imposible y a veces lo impensable para intentar frenarlo todo antes de que fuera tarde, y un país, Australia, que todavía hoy debate si la policía hizo lo correcto al avisar a Indonesia sabiendo lo que esto podía suponer. La realidad es dura, pero es la que es. Indonesia no perdona el tráfico de drogas. Así que, querido amigo, si estás escuchando del otro lado, nunca jamás te plantees un viaje de este tipo porque, en el peor de los casos, acabas en el hoyo. Y hasta aquí, criminales viajeros, este viaje tan intenso a la historia de los 9 de Bali. Un caso que sinceramente cuesta soltar. Yo por lo menos que me he quedado con este run run en el pecho que te deja lo que no tiene un final feliz, ni la posibilidad de tenerlo. Si has llegado hasta aquí, que oye, ya es mérito porque es un programa larguito, ya que tiene 9 protagonistas, te doy las gracias de corazón, de verdad. Cada escucha, cada mensaje nuevo, cada comentario que me mandas hace que merece la pena horas y horas de documentación, de narración, de locución, de montaje, de darle vueltas a cómo contarlo sin que se te atragante y de intentar dar la talla delante del micro. Si quieres cotillearme, además, te recuerdo que estoy en TikTok y en Instagram como pasaporte.criminal y Murciélaga con Z, que es la versión de viajes puros. Y ahora sí que sí, dejo que vuelvas al mundo real. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pasaporte Criminal, donde ya te aviso, el viaje se tuerce y mucho. Cuidaos, viajad con cabeza, si os quiere. ¡Mua! Pasaporte Criminal, donde los crímenes te sorprenden viajando.